Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó a David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pues seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermanos, vemos como David intenta llevar el arca a su casa, pero Usa la toca al ver que aparentemente se iba a caer, y la toca, y en ese momento pues perece. Recordemos que el arca estaba destinado a los levitas, eran los únicos que podían tocarla, los hombres que estaban destinados al servicio a la casa de Dios. Es más, cada una de las cosas era una familia la que estaba destinada, que podía tocar las partes del tabernáculo, la parte
santa y todo lo demás, solamente habían familias destinadas para eso. No era cualquiera. Y en esta ocasión lo toca Usa y muere. David se preocupa y le da temor llevar el arca por cualquier situación en la cual él también pudiese llegar a tocarla. Deja David el arca en la casa de Obed-Edom y este es bendecido durante el tiempo que estuvo el arca en su casa. David, al darse cuenta de la bendición que había de que el arca estuviera en su casa, decide ir a traerla y la lleva a su casa. Ya él tiene preparado una tienda donde va a estar cubierta para poder ser él también bendecido como lo había sido Obed-Edom. Y durante ese trayecto que la llevan, él va feliz, va gozoso de llevar el arca a su casa, va danzando, él y todos los que iban con él van danzando. Mical, la hija de Saúl, lo ve y lo critica por el hecho de ir danzando. Al terminar todo el sacrificio que él hizo, al llegar a casa, Mical le increpa, pues se veía mal el que él estuviera danzando porque se había descubierto delante de las criadas. Y le dice él que él danzaba delante de Jehová. Jehová lo había escogido a él en lugar de su padre. Le hace ver que su padre había sido quitado por Dios. Y le dice que él va a seguir haciéndolo. Y que aunque se haga más vil ante los ojos de ella, él va a seguir danzando delante de Jehová. Hermanos, la presencia de Dios en todo lugar es de bendición. La presencia de Dios en todo lugar va a traer prosperidad. Todo va a ser de acuerdo a la medida en que nosotros obedezcamos a su palabra. Debemos de aprender a gozarnos en medio de su palabra. Aún en medio de las dificultades debemos de aprender a gozarnos en la palabra de Dios, en saber que si estamos en su presencia podemos ser bendecidos. No importa lo que los demás critiquen, no importa lo que los demás digan, nosotros el gozo que tenemos nos lo da Dios, no nos lo da el mundo. Por ende podemos gozarnos, podemos disfrutar a plenitud la presencia de Dios. Debemos de aprender, no importa quiénes nos vean, si nosotros vamos a hacer las cosas bien delante de Dios, lo importante es que agrademos a Dios con nuestras acciones. Dios termina de acabar con la familia de Saúl, ya que Mical, quien podía traer descendientes a través de David, no tuvo hijos. Fue estéril, dice la palabra, hasta el día de su muerte. No pudo parir hijos. Entonces ahí termina con toda la descendencia de Saúl. O sea, nadie más iba a ver de la familia de Saúl. Son las cosas que Dios hace al no respetar su palabra. Lo que Él promete lo cumple. Así que lo mejor es obedecer la palabra de Dios, caminar en base a la palabra de Dios, gozarnos en la palabra de Dios. ¿Qué dicen los demás? Lo importante es lo que dice Dios de nosotros. Si nuestras acciones y nuestras actitudes son buenas para con Dios, Él nos va a bendecir. No importa que los demás nos critiquen, no importa que los demás nos censuren las cosas, no las entiendan. Pero las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu y las de la carne con la carne. Y como hijos de Dios, nosotros somos parte de seres espirituales. Correspondemos, le pertenecemos a nuestro Dios. Por ende, gocemos y disfrutemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.